de parte de Dios, hermano, que Dios ha hecho grandes cosas y realmente pensando y analizando estos tiempos, realmente yo estaba desorientado. Yo pensaba que hoy era sábado. Hoy era sábado. Yo digo, no, yo sábado voy a hacer esto y esto. Aún le dije a un creyente ahorita que iba entre un rato a visitarlos, que me invitaron a tomar café. Pero una de las cosas que hemos estado viendo este año, que de tantas cosas que hay que planificar, que este tiempo lo estoy tomando de descanso, pero de descanso en el cuerpo, pero en el alma y en el espíritu están en movimiento, porque estamos planificando qué Dios quiere hacer para el próximo año, qué es lo que Dios quiere. Nosotros queremos muchas cosas, pero qué Dios quiere. Y me encanta cuando recuérdese que quedamos pendientes con Colosenses capítulo 4, versículo del 7 al 18. Y una de las cosas que Pablo hace referencia en Colosenses es que en el ministerio de la obra de Dios, en lo que es hacer iglesia, y no es, hacer iglesia no es ir en comunidades haciendo iglesias, porque la gente cuando dice un misionero es el que pasa hambre, es el que pasa necesidad, es el que va al campo, es el que va, es el chaleco antibala, es el que sale a frente, que a pesar de las circunstancias siempre va a estar ahí al frente, siempre es el responsable, siempre es el que va a estar allí. Verdaderamente, plantar iglesia no es difícil. Lo que es difícil es creer en Dios. Eso sí es difícil. Porque cuando usted cree en Dios, dice las cosas que todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas Dios las hace conforme a su voluntad. A mí me encanta y vamos a leer en Colosenses capítulo 4, versículos del 7 al 18. Y para hacer referencia a ese pasaje bíblico, me encanta cómo Dios va obrando en cada libro y cómo Dios va obrando no solamente en cada libro, sino en el libro de los Hechos, en capítulo 2, versículo 48. Hechos capítulo 2, versículo 48. Mire lo que la palabra de Dios dice cuando realmente usted tiene fe. Dice el versículo 2, 47 de Hechos. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Verdaderamente, este capítulo que vamos a leer hoy nos refiere a varios colaboradores, líderes, llamados, entregados a la obra de Dios. Si usted puede ver, Pablo era el pionero. Pablo era muy inteligente. Pablo tenía tres cosas importantes que cada uno de nosotros tenemos que alcanzar. Uno, hay que tener un encuentro personal con Dios. Pablo tuvo un encuentro personal con Dios. Es el primer paso para tener el ministerio que Pablo tiene, del amor hacia Dios, de amor hacia la iglesia, el amor hacia el creyente, amor al liderazgo. Primero hay que tener un encuentro personal con Dios. Dos, hay que desprenderse de sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo. Hay mucha referencia a ese versículo al apóstol Pablo. Pablo se negó a sí mismo, se entregó a muerte por el evangelio. ¿Por qué? Porque hay pasajes bíblicos como en el libro, en Hechos, capítulo 26, usted puede ver cuando Pablo es encarcelado y dice la palabra de Dios en el capítulo 26, usted puede ver en el capítulo 26 donde Pablo hace alguna referencia sobre lo que es su vida y la visión por la cual Dios le ha dado. Pero también hace referencia también a Pablo cuando Pablo también es encarcelado por el evangelio y dice que el carcelero se convirtió a Cristo. Y cuando el carcelero llega a Cristo, también llega a la familia en el capítulo 16. O sea, hay muchos pasajes donde Pablo se entrega a muerte al evangelio. Se entrega a Cristo, a esparcir el evangelio hasta lo último de la tierra, sin tomar en cuenta las circunstancias. Y si usted puede ver, Pablo creyó solo, se sacrificó solo, y después Dios, en la medida cuando usted realmente tiene un encuentro personal con Cristo, cuando realmente usted se desprende de sí mismo, Dios comienza a obrar en la vida de Pablo, a reforzar el ministerio de Pablo con gente alrededor. Ahora, ¿cómo nace el liderazgo alrededor? ¿Cómo nacen los colaboradores? ¿Cómo nace el ministerio? ¿Cómo crece también el ministerio de Pablo en la obra de Cristo?
¿Cómo crece? También crece cuando los demás crecen. Los demás crecen, usted crece. Los líderes crecen, usted crece. Pablo tenía algo interesante y vamos a leer en Colosenses capítulo 4 del 7 al 18 y vamos a ver cierta característica de aspectos que nos van a decir de cada uno de los colaboradores. Pablo, para terminar esta carta, Pablo comienza agradeciendo. Uno, agradeciendo lógicamente a Dios por lo que Dios ha hecho. Pero Pablo en esta finalización de carta comienza agradeciendo, dándole un saludo al pueblo de Dios, al liderazgo que trabajó con él, al esfuerzo que hizo el liderazgo con él, que trabajó con él fuertemente en el ministerio en Colosense. Mire lo que la palabra de Dios dice. Dice la palabra de Dios, y todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Hay características que determinan al líder. Uno, si usted realmente es un amado fiel y ministro y consiervo del Señor. Tres características de Tíquico: un hermano amado, un ministro fiel y un siervo del Señor. Cuando usted tiene líderes, ¿a qué punto quiere llevar usted un líder? A tres cosas. Uno, a que sea amado por lo que cada uno somos. Dos, ser un ministro fiel al llamado de Dios, al llamado de la obra de Dios, al llamado de plantación de iglesia. Y cuando yo hablo de plantación de iglesia, la gente lo ve difícil. Pastor, es que es difícil armar una iglesia. Hay mucha gente que lo he escuchado que dice que es difícil armar una iglesia. Mire, es difícil armar una iglesia cuando no hay amor a los perdidos. Cuando no hay amor a los perdidos, yo le puedo decir, es difícil armar una iglesia, es difícil hacer una iglesia. Le voy a decir por qué. No lo digo yo, la palabra de Dios lo dice. Mire, si usted se ubica en hechos nos da la respuesta clara. Amar una iglesia, formar una iglesia es amar al perdido. Si usted se ubica, y lo habló el pastor William, él lo habló directo, lo habló en otra forma, apoyando con pasajes bíblicos, pero yo me voy a ir al pasaje directo que dice en el 2, capítulo 2, del 43 al 47, dice, y sobrevino temor, todas las cosas y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según su necesidad de cada uno, perseveraban unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Cuando usted comienza a hacer características de vida cristiana, cuando usted comienza a aplicar características de vida cristiana, que es compartir con el perdido, es tener todo en común, tener temor a Dios, compartir lo que Dios te ha dado, que lo que te pertenece no es tuyo, eso le pertenece a Dios. Esta mañana hablar con los hermanos de Huixquiluca, a veces las cosas es duras, nos enamoramos de lo materialismo, que cuando partimos de esta vida, el que queda vivo se pone a pensar tanto que luchó, tanto que trabajó, tanto que peleó, tan tacaño que era y se murió sin nada. Se prefiere que cada uno de nosotros, ¿cómo queremos ser recordados en esta vida? ¿Cómo quiere ser usted recordado? ¿Cómo quiere ser usted recordado en la familia por la cual usted ora, por la cual usted le disipula, por la cual usted visita, por la cual usted ayuda, por la comunidad que usted ayuda? ¿Cómo quiere ser usted recordado? Y no es que usted es Jesús, no es que somos evangélicos, no, todos nosotros vamos a ser recordados por algo. Porque si no fuera así, ¿por qué nosotros recordamos entonces al apóstol Pablo el esfuerzo, el amor, la misericordia que tuvo Pablo? Pablo a mí me ha enseñado cosas que sí se puede. Pablo nos enseñó, todo se puede en Cristo que nos fortalece, sí se puede en momentos difíciles. Pablo nos ha enseñado a vivir en la abundancia y a vivir en la escasez. La pregunta es, ¿qué vamos a dejar cada uno de nosotros? ¿Qué vamos a dejar? ¿Quién nos sigue?
Necesitamos comprender que para que Dios pueda hacer crecer la obra, necesitamos tener estas características de la vida de los primeros cristianos en Hechos capítulo 2, del 43 al 47, para que nosotros podamos comprender el llamado de Dios. Como lo dice el apóstol Pablo a Tíquico, un hermano amado, un ministro fiel y un siervo en el Señor. Si usted puede identificar qué es un hermano, qué es un ministro, qué es un siervo, ese es el que se desprende para ayudar a otro, el que se desprende para compartir el evangelio, el que se desprende a ser humilde, el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Nada de lo que pertenece en esta vida nos pertenece, todo le pertenece a Dios. Para Él es su gloria, para Él es su poder, todo lo que tenemos para Él. Pero una de las cosas que Pablo ve en su ministerio es el respaldo de lo que Dios está haciendo. Pero a veces necesitamos gente que tenga estas características como Tíquico, un ministro, un hermano y un siervo. Versículo 8. Os lo he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcáis lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. ¿Qué característica tiene Tíquico? Un hermano amado, un ministro, un siervo. Veramente nosotros tenemos que ser hombre de gracia y no de desgracia. Cuando somos hombre de gracia, uno puede decir, este es un hermano amado, un hermano fiel, un siervo, porque somos la gracia, somos la bendición de mucha gente. Y cuando usted es de bendición de mucha gente, usted regocija el corazón de del que necesita. No importa la circunstancia o la necesidad que usted pase, usted siempre va a tener palabra para confortar, para fortalecer, para dar esperanza a la humanidad que necesita de Dios. Versículo 9, lo acompaña Onésimo, amado, fiel. Otras características, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, los hará saber. Cada uno de los ayudantes, cada uno de los líderes que rodeaban al apóstol Pablo tenían unas características. Pablo está desglosando unas características de cada uno de nosotros. Y si usted pudiera notar una característica, ¿será que nosotros tenemos una característica de cada uno o tenemos todas? O nos falta agregar a nuestro corazón esas características para ser realmente un ayudante de un ministerio, un ayudante del pastor, un ayudante del plan de iglesia, un ayudante del ministerio. ¿Será que usted tiene eso? Nos identifica. ¿Será que nos identifica la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Nos identifican esos líderes que entregaron su vida, su corazón a Dios para ayudar al apóstol Pablo? Necesitamos identificarnos en estos líderes. Versículo 10 dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y también Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido instrucciones. Si vas a visitaros, recibidlo. También os saluda Jesús, el que es llamado justo. Estos son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os consuela Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Él siempre ruega escarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firme, perfecto y completo en todo lo que Dios requiere. Si usted puede ver, todos estos nombres son nombres por la cual han apoyado el ministerio del apóstol Pablo. Si yo pudiera decir cuáles son los que están apoyando el ministerio, cuáles son las características de los que apoyan el ministerio. ¿Será que cada uno debemos ser fiel, amado, hermano? ¿Debemos tener esta característica de cada uno de estos hermanos? Sí. ¿Será que el misionero, el pastor necesita ayudante? Sí. ¿Será que el trabajo se hace solo? No. Necesitamos trabajar en equipo.
Y Pablo cierra en Colosenses que para trabajar en equipo necesitamos el personal preparado, capacitado, dispuesto, pero primero como Pablo vivió. Primero tener un encuentro personal con Dios y entregarse a Dios, a su obra, al ministerio. Pablo, los que trabajaban con Pablo amaban el ministerio. Los que trabajaban con Pablo estaban entregados al llamado de Dios. Y cada uno de nosotros tenemos que comprender que tenemos un llamado de Dios. Ahora, ¿qué quiere Éfrate? Con hablar, estén firmes, perfectos y completos. Mire lo que dice Colosenses. ¿Qué es perfecto y completo? Colosenses capítulo 2, versículo 9 al 10. Colosenses capítulo 2, versículo del 9 al 10 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad y vosotros estáis completo en él, que es la cabeza de todo principado y potestades. Usted y yo somos completos en la plenitud de Cristo, en la vida de Cristo. Nosotros tenemos que ser hombres de fe, hombres de crecimiento, hombres. Dificultades, todos tenemos dificultades, pero tenemos que ir en crecimiento. Mire lo que dice Colosenses, capítulo 1, versículo 28. Mire, nosotros anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Mire, no podemos, Éufrates no puede, Epafras no puede hablar de una firmeza, de una perfección y de una vida completa si él no la vivía. Verdaderamente para ser líderes dentro del ministerio, dentro del llamado de Dios, hay que tomar cierta característica por la cual Padre está dando gracias y saludando a cada uno de los que están nombrando acá. Como Onésimo, Marco, Aristarco, está viendo a Jesús, está viendo a Tíquico. Necesitamos comprender las características de cada uno de ellos para nosotros ser parte del ministerio del apóstol Pablo, para ser parte del ministerio de la iglesia. Hacer una iglesia no es difícil. Lo difícil es armar al perdido. Porque lo que queremos hacer nosotros es amamos al perdido bajo a nuestra propia necesidad y amamos al perdido conforme a nuestra elección. Por ejemplo, que usted tenga una frutería y usted pueda ayudar a la gente, usted puede ayudar a la gente a la que usted cree que puede ayudar, a la que usted quiere ayudarle. Está viendo, eso usted está ayudando usted está ayudando haciendo excepción de personas. No está trabajando como Jesús. Si usted estuviera trabajando como Jesús, usted pudiera ayudar a mucha gente, como lo dice un dicho en Venezuela, ayudar sin mirar a quién. Ciérrese los ojos y ayude a todo el mundo. Porque si nosotros ayudáramos apuntando nuestro dedo a este sí, a este no, a este sí, a este no, nosotros estamos haciendo excepción de personas. Nosotros no estamos en la obra de Dios. No estamos entendiendo el valor de la necesidad del perdido. Y Pablo algo que entendió fue la necesidad de un mundo perdido que necesita de Cristo. A veces para nosotros ser sensible y poder llegar a este liderazgo de estos líderes que estaban alrededor del Pablo, necesitamos tener un encuentro personal con Dios. Y a veces no es recibir a Cristo en nuestro corazón. A veces Dios tiene que bajarnos de un pedestal. A veces Dios tiene que llamarnos por las buenas o por las malas. Hay momentos en la vida en que Dios va a tener que tumbarnos del caballo como lo hizo el apóstol Pablo. Un día Dios va a tener que tener un encuentro personal con nosotros, así como lo hizo con Abraham, lo hizo con Noé, lo hizo con José, lo hizo con Moisés. A veces vamos a tener encuentros personales con Dios. ¿Por qué? Porque no entendemos el valor de lo que es amar al perdido. Y una de las cosas que tiene la iglesia de Colosense es que aman a Dios y buscan ser mejor para la obra de Dios. Con su falla, con sus errores, necesitamos comprender que nuestra vida pasada, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Usted y yo somos nuevas criaturas en Cristo Jesús.
se habla de que Epafras es el fundador de la iglesia de Colosa y Pablo es el mentor de esa iglesia. Es por eso que en el versículo 13 dice la palabra de Dios: de él doy testimonio de que se preocupa mucho por vosotros, por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado y demás. Saluda a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfa y a la iglesia que está en su casa. Realmente hay principios y valores acá. Una de las cosas que tenemos que comprender que en Colosense no había una iglesia estructural, no había un templo. Esta iglesia, ¿dónde quedaba? Estaba en un hogar. Hay muchas peleas, que hay gente que dice que iglesia sin templo no es iglesia, pero la Biblia nos enseña otra cosa. La iglesia somos cada uno de nosotros. Usted y yo somos iglesia. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Está viendo, el templo sin la iglesia, que son la familia, que son los creyentes, no es un templo. Un templo es una estructura. Una iglesia somos usted y yo. No importa dónde la iglesia se congregue. A donde la iglesia se congregue somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo puede congregarse debajo de un palo de mango, de un palo de aguacate, en un terreno, en un desierto. Pero si ahí hay 2 o 3 congregados a mi nombre, ahí está Dios. Si hay un grupo de personas, ahí está el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el templo, nosotros somos la iglesia de Cristo. Y esta iglesia se congregaba en su casa. Y hay gente que tiene problemas con eso, que si no hay templo, no hay iglesia. Y la iglesia no es el templo, la iglesia somos cada uno de nosotros. Nosotros somos una iglesia. Presidente es una iglesia. ¿Por qué? Porque si nos reunimos todos en la casa de la hermana Oralia, el hermano Sotero, si nos reunimos todos allí, ahí está la iglesia de Cristo. Cristo no está viendo la estructura, Cristo está viendo el corazón de cada uno de nosotros. Cristo está viendo la fidelidad de cada uno de nosotros. Y recuérdese que hay 4 cosas por las cuales nos permiten creer. 1 es orar, 2 es leer la Biblia, 3 es congregarse, 4 es multiplicarse. Está viendo, cuando usted se multiplica, cuando usted ora, cuando usted se congrega, cuando usted lee la Biblia, cuando usted evangeliza y alma al perdido, usted se multiplica, usted está haciendo la obra de Dios, usted está haciendo parte de ese cuerpo de Cristo que quiere llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. No necesita tener un templo, lo que necesitamos es un grupo de personas. Ahora, ¿cuál sería la otra forma que se habla en la sociedad, en la iglesia, en el mundo? Es que hay gente que tiene iglesia, tienen templos inmensos o tienen el templo, tienen terreno, pero no tienen creyentes. ¿De qué vale? ¿Quiénes van al cielo? ¿El creyente o el templo? Es por eso que nosotros tenemos que alcanzar el perdido. No veamos la iglesia, no veamos el templo. No veamos el templo. A veces nosotros pensamos en el templo. El templo, necesitamos un templo. No, esta iglesia crecía. Esta iglesia tenía líderes. Esta iglesia tenía mentores y eran en una casa. La gran pregunta es, si Cristo viniera hoy, ¿a quién levantaría? ¿Al templo o a la iglesia como ser humano, como creyente? ¿Nos levantaría a nosotros, que somos los creyentes? Cristo no levantaría a la iglesia. ¿Sabía que Iglesia Bautista Emmanuel no tiene el nombre, ni iglesia, ni bautista, ni Emmanuel no tiene nada que ver con el encuentro personal con Dios? Iglesia, se le pone iglesia porque nos determina como una parte religiosa, bautista por una denominación, Emmanuel nos determina porque la gente se identifica Dios con nosotros. El nombre de cada iglesia determina la esperanza de los corazones que hay dentro del grupo. ¿Por qué yo le puse, por qué Emmanuel a presidente? Porque Dios con nosotros. Hermanos, separados de Dios nada podemos hacer. Es un nombre.
Pero ¿de qué vale tenga un logo? ¿De qué vale que sea iglesia, que tengamos un nombre afuera, si la iglesia o el templo no está full de los creyentes, por la cual Dios es el que va a levantar y va a rescatar es al creyente? Va a levantar al reino de Dios el creyente. El que va a entrar al reino de Dios son los creyentes, son los que creen en Dios. No es el templo, no es la tesorería, no son las cosas materiales, es el creyente. Es por eso nosotros tenemos que alcanzar al perdido. Mientras nosotros hagamos, como el apóstol Pablo lo dice en el libro del Hechos, capítulo 2, como lo dice nuestro pastor William hace 15 días, que hay que tener todo en común, hay que compartir, hay que salir, hay que hablar, hay que amar, hay que dar esperanza. Cuando usted comienza a trabajar con los vecinos, con su familia, con su nieto y con su hijo en momentos difíciles, usted comienza a compartir lo que hemos hecho con la despensa, con las tortas allá en Revolución. Cuando comencemos a hacer la obra de ayudar al necesitado, no pensar en el templo, no pensar en el diezmo, no pensar en que cómo lo vamos a recoger, cómo se va a estructurar, que si es bautista, que si es pentecostal, que si es mormón. No, pensemos en el perdido, porque el que va a ir al cielo es el perdido. Necesitamos rescatarlo. Y Dios dice que cuando nosotros comencemos en el capítulo 2, cuando nosotros comencemos a hacer la obra de Dios a través del servicio de obra social, cuando nosotros comencemos a hacer lo que dice en Hechos capítulo 2, del 46 al 47, cuando comencemos a hacer lo que dice en el capítulo 20, en el capítulo 20 del libro de Hechos 20:35, que dice la palabra de Dios de la siguiente manera, dice en el 20:35, dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a quién, a los necesitados, y recordar la palabra del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Nuestro deber, nuestro trabajo en esta tierra es ayudar al necesitado, ayudar al perdido, compartir esperanza, darle palabra de Dios. Pero ¿cómo le vamos a dar palabra de Dios? Cuando oramos, cuando leemos la Biblia, cuando compartimos un estudio bíblico, cuando buscamos aprender de Dios, nosotros vamos a poder dar. No podemos dar si no podemos recibir. Necesitamos recibir palabra de Dios para poder dar palabra de Dios al perdido. Cuando usted comience a calzar al perdido, Dios va a comenzar a hacer la iglesia, sea en el garaje, sea en la casa, sea en el techo, sea un palo de mango, sea un palo de aguacate o sea en un terreno desierto. Porque la estructura no tiene nada que ver con Dios. Dios tiene que ver con el pueblo. Dios tiene que ver con el perdido. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino a estructurar, él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y nosotros estamos aquí para rescatar al perdido. Entonces necesitamos un equipo de liderazgo para que pueda desarrollar más allá el evangelio, para que el evangelio se pueda extender más allá, se pueda orientar el evangelio, se pueda orientar al liderazgo. Pero para nosotros poder llevar al creyente al liderazgo, para poder capacitarle, para poder enseñarle a orar, para poder enseñar la Biblia, tenemos que comenzar nosotros capacitarnos. ¿Quiénes se van a capacitar? Ofil, Samuel, el hermano Sotero, el hermano Oralia, David, Damaris, Luis, Isabel, Miguel, Mari, todos tenemos que capacitarnos. Porque cuando nos capacitamos, nosotros entendemos que debemos cansar al perdido. Y a medida que vamos alcanzando a los perdidos, Dios va formando la iglesia. Dios va formando el grupo. Y cuando formamos el grupo, Dios va formando el templo. Poco a poco. Y Dios nos va a mostrar dónde nos vamos a congregar. Dónde nos va a llevar. A una casa, a un terreno o a un local. Porque Dios no nos va a desamparar. La palabra de Dios nos enseña que esta iglesia comenzó en una casa, la iglesia que estaba en su casa. Y dice el del 16 al 18, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodiceos, de laudicenses, y que los de Laodicea la leáis también vosotros. Decid a
Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Esta saludación es de mi propia mano, de Pablo, acordado de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Una parte de agradecimiento del apóstol Pablo por lo que Dios quiere hacer. Cada uno de nosotros necesitamos tener un equipo. Todos necesitamos tener una ayuda. Pablo estaba pasando momentos difíciles en Roma. Y a veces cuando pasamos momentos difíciles, ¿quién es el respaldo? ¿Quién es la ayuda en el ministerio? Claramente Cristo. Pero más que Cristo, Dios ha llamado líderes, siervos, entregados a la obra de Dios. Cada uno de nosotros somos parte de un equipo. Cada uno de nosotros somos parte de un liderazgo que necesitamos como grupo, como equipo, llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Y Pablo da un agradecimiento y da un saludo por cada uno de estos hermanos, que cada uno tenía una característica: hermano fiel, hermano amado, ministro y siervo en el Señor. Si usted lee del 7 al 10, del 7 al 15, hasta el 15, usted va a ver características que debe tener cada uno de los líderes. Si nosotros tenemos todo o nos falta identificarnos con algunos o no tenemos ninguno, hay que comenzar a crecer, hay que comenzar a fortalecernos. Pero cada uno de los líderes que rodeaban al apóstol Pablo era un hombre entregado al ministerio, entregado a la obra de Dios. Si había que pasar necesidad, ellos pasaban necesidad. Si había que pasar hambre, ellos también pasaban hambre. Si había que comer un pancito cada uno, había que comer un pancito cada uno. Cada uno pasaba necesidad. Pero algo que Pablo hace referencia a cada uno de ellos es que eran hombres, ministros y siervos fiel al llamado que Dios les había establecido. Y uno de los llamados que Pablo tenía era plantar iglesias, llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Hay algo profundo y teológico sobre Pablo y en sus libros de misiones. Uno, que Pablo como misionero no iba por los pueblos haciendo iglesia. Pablo no iba, voy a dejar una iglesia aquí. No, Pablo lo que iba por los pueblos es predicando el evangelio del reino de Dios. Y lo que sucedía en esos pueblos es que cuando Pablo predicaba, se unificaban y ellos formaban la iglesia. Se reunían para orar, se reunían para leer la Biblia, se reunían para escuchar a Pablo, la enseñanza de Pablo. Y cuando Pablo se iba, ellos se quedaban reuniendo, porque estaban convencidos, habían creído de corazón a Dios. Y lo podemos ver en Tesalónica, lo podemos ver en Filipenses, y ahorita lo vemos en Colosenses. En cada ciudad que Pablo salía, después de predicar, quedaba un grupo, pero era un grupo consolidado en el ministerio del evangelio, de la expresión del evangelio, porque en cada uno de los libros vemos cómo había pruebas, luchas, pero también crecimiento del amor de Dios en los corazones de los creyentes, para que el evangelio se extendiera hasta los rincones de esa ciudad. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué queremos hacer nosotros? ¿Qué estamos haciendo con el llamado que Dios nos dio? ¿Estamos siendo parte del ministerio del pastor o estamos siendo parte del ministerio del plantador de iglesia o estamos siendo parte del ministerio de la iglesia? ¿Estamos siendo parte de la obra de Dios? Necesitamos comprender que este año 2021 necesitamos participar del ministerio. Y mi oración todos los días le pido a Dios que cada uno de nosotros tenga un aprendizaje, un crecimiento, hermano, y un llamado. Pero más que estas tres cosas, que tenga un encuentro personal con Dios como lo tuvo el apóstol Pablo. Porque el Pablo habla de su creyente y de sus discípulos y de su liderazgo así como les habla: amado, ministro, fiel, siervos, llamados, mensajeros. Está viendo, porque tenían el llamado de seguir el ministerio de Pablo. Cada uno de nosotros debemos hacer algo. Para algo Dios nos llamó. Aquí no tiene que ver la edad. Si Dios no nos quisiera en la tierra, ya usted y yo no estuviéramos aquí.
Si Dios nos ha guardado hasta ahorita, es porque algo Dios quiere que nosotros participemos, quiere que hagamos algo por su obra en esta tierra. Y mi oración es que este año suceda algo en su familia, en su vida, en su corazón, para la obra de Dios. Amén. Oramos. Señor, estamos agradecidos por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por permitirnos una vez más, por edificarnos de tu palabra y poder ver el esfuerzo, el amor, el llamado, el ministerio por la cual Pablo entrega su vida y su corazón a Jesucristo, a la expansión del evangelio hasta lo último de la tierra. Señor, si nosotros hemos perdido esa sensibilidad de amar al perdido, de ayudar al necesitado, Señor. Señor, oramos delante de ti. Oramos, Señor, para que tú escuches nuestra oración, para que tú nos ayudes, tú nos fortalezcas. Señor, tú despierte un sentir de ser sensible a la necesidad de otro. Señor, que todo aquel que necesite del evangelio, llévanos a ese lugar, mueve nuestro cuerpo, nuestra alma, inquieta nuestro corazón. No nos dejes dormir, no nos dejes dormir, inquieta nuestra mente y nuestro corazón al llamado a los perdidos, de ayudar al necesitado, Señor. No importa el costo. Llévanos a los necesitados que necesitan del evangelio, que están pasando momentos difíciles y que no tienen esperanza. Señor, llévanos a esos hogares, a esa familia, a esos hijos, a esos esposos, a esas esposas, a esos matrimonios que necesitan de Jesucristo. Y que este año, Señor, pueda esparcirse la obra hasta los rincones de cada una de las colonias que hemos estado trabajando, Señor. A esparcir la obra, Señor. Heme aquí, envíame a mí. Señor, quiero llevar el evangelio hasta las profundidades de esta tierra de Ciudad de México. Llévanos a esos lugares, prepáranos, Señor, en todos los sentidos. Padre Santo, como preparaste a los líderes, como preparaste al apóstol Pablo y a estos líderes que respaldan el ministerio del apóstol. Glorifícate en nuestra vida, glorifícate en nuestro corazón y que sea el Espíritu Santo, Señor, guiándonos y mostrándonos lo que tú quieres hacer con nuestra vida para este año 2021. Gracias, mi Dios, por tu misericordia y por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano.